Dios les bendiga, hermano. En esta tarde damos gracias a Dios. Mire qué hermosa tarde nos estamos gozando en esta tarde, hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Aquí estoy en la plaza del barrio Parque La Movediza, Maggiore. Bueno, como todos sabrán, este es un lugar que es muy amplio, un lugar donde podemos distraernos, distendernos un poco. Y hoy, como un capricho, ¿no? De poder hacer un pequeño devocional con la iglesia, más que nada, ¿no? Viendo la realidad que vivimos hoy, observando todo, quisiera leer unos versículos de la palabra de Dios. Tengo el teléfono de María acá, vamos a ver si lo podemos conectar. Primera de Juan, capítulo, qué bueno es que tuviera su Biblia en mano, y si no, bueno, vaya y tómela y pueda tomar nota en esta tarde. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice de esta manera. Mire, hermano, lo que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Wow, ¿no? Porque le veremos tal como Él es. Qué interrogante, ¿no? Qué interesante este versículo, ¿no? El apóstol Juan anhelando ver al Señor, anhelando ver al Creador de todas las cosas, ¿no? De igual manera tenía una esperanza que somos hechura, ¿no? Semejantes a Él, ¿no? Pero aquí dice la palabra de Dios que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Gloriosamente creo que vamos a ser diferentes en la presencia de Dios. No vamos a ser tal cual somos hoy. Pero esta palabra me lleva también a pensar en nuestra realidad, la vida de hoy, ¿no? ¿Cómo nos vemos hoy delante del mundo? Para que pueda conocernos a través de nosotros, el mundo pueda ver a Cristo, ¿no? Qué importante es esta reflexión en esta tarde, ¿no? En esta preciosa tarde que Dios nos ha regalado. Es interesante ver que el apóstol Juan dice que él desea ver al Señor de los señores y al Rey de Reyes, ¿no? Verlo cara a cara, ¿no? Y él ya se imagina, ¿no? Cómo va a ser un cuerpo diferente, totalmente diferente a lo que somos hoy. Pero esto me lleva a esta reflexión en esta tarde. ¿Cómo nos vemos? ¿Qué imagen tenemos en el mundo, nosotros como sus hijos? La imagen que estamos dando al mundo, ¿no? Porque el mundo no lo conoció, dice. Por eso no nos conoce, ¿no? Entonces tendríamos que darnos a conocer como hijos de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo nos damos a conocer? Bueno, con nuestras actitudes tal vez, con nuestros hechos, ¿no? Porque tal vez hablamos mucho de Dios, decimos que amamos a Dios, pero nuestros hechos lo niegan. Por eso tal vez dice el apóstol Juan que el mundo no le conoció, tal vez porque no vieron las obras que hizo en la tierra, tal vez no vieron al Creador a través de Jesús. Dice que no lo aceptaron. Dice que Dios tuvo que abrirles el entendimiento para que crean y vean al Creador. Qué interesante todas estas cosas, ¿no? Que dice la palabra de Dios, ¿no? Pero el devocional de esta tarde está dirigido a aquellas personas que realmente quieren reflejar a Cristo en sus vidas, en su caminar diario, ¿no? En su contacto con el mundo, ¿no? Que podamos demostrarle que Cristo está en nosotros. ¿Realmente ven a Cristo en nosotros?
Realmente le estamos demostrando al mundo, a nuestros seres queridos, a nuestros parientes, amigos, familiares, compañeros de trabajo, que Cristo está en nosotros. ¿Pueden ver en nosotros al Creador? ¿Pueden ver al que sanó nuestras vidas, al que libertó nuestras vidas, el que transformó nuestras vidas? ¿Lo puede ver a través de nosotros? Qué interesante, ¿no? Qué maravillosa es la palabra. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No están pasando cosas en nosotros, personalmente, que seguramente usted está pensando, Dios me debe estar purificando a través de tener esta esperanza en Él, de esperar en Él, ¿no? De querer en Él, de aceptarlo, ¿no? Entonces, esa relación con el Padre, en aceptar la esperanza, creo que nos va a purificar cada día más, como dice la Escritura. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que tenemos que ser puros como Él, tenemos que purificarnos cada día en esa esperanza, ¿no? ¿En la esperanza cuál? ¿Cuál es la esperanza? En ver al Señor, en la manifestación, ¿no? Cuando venga en su gloria, y ahí seremos transformados nosotros, que es lo el apóstol Juan estaba esperando, ¿no? También. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ayer hablábamos de romper reglas, ¿no? Naturales o romper reglas espirituales, ¿no? ¿Cuántas veces hemos roto reglas naturales y nos ha ido mal? ¿No es cierto? Tal vez, como ayer enseñaba, son leyes naturales que son inmediatas. Rompemos la ley de gravedad y nos golpeamos, nos caemos y son inmediatas. Pero cuando rompemos una ley espiritual, es muy, probablemente sea a largo plazo el resultado de haber roto esa ley espiritual. Qué interesante, ¿no? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. O sea que Él en su vida personal, en Cristo, no hubo pecado, no hubo quien lo pudiera acusar de pecado. Entonces, ¿qué significa, como dice la palabra de Dios aquí, en el capítulo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica? Quiere decir que a medida vamos estando en el Señor, conociendo a Dios, conociendo su palabra, la Escritura, los vamos purificando. Y al purificarnos, el pecado ya no está en nosotros. Porque todos somos pecadores, decimos, pero tenemos que purificarnos. Quiere decir que no tenemos que practicar a través de la purificación en Cristo, practicar el pecado. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Qué interesante este versículo. Todo aquel que practica el pecado, todo aquel que peca, no lo conoció. ¿Cuál es la persona? El mundo, que está continuamente pecando, practicando el pecado. No le conoció, no le aceptó. Pero nosotros somos sus hijos. Todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros permanecemos en Cristo, no vamos a pecar. ¿Se da cuenta? Porque nos vamos a purificar cada día más. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Se da cuenta que vemos personas que continuamente están practicando, jugueteando con el pecado? ¿Se dan cuenta que hay muchas personas así en el mundo? Y aún cercanos. Y tal vez, ¿por qué no decir personas que están en la iglesia? Juguetean con el pecado, y eso es muy triste, porque no han conocido a Dios, porque no han recibido a Cristo en su corazón. Qué triste, ¿no? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Somos pecadores? Claro que sí, pero tenemos que ir a ese camino de santificación para no pecar más, para no pecar, porque si somos hijos de Dios, no pecamos. El pecado no está en nosotros, dice la palabra de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mire qué tremendo esto. Amar a nuestros hermanos.
La palabra de Dios nos dice que tenemos que amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Qué interesante versículo, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta poner en práctica a veces estos versículos que hoy podemos leer en Primera de Juan? ¿Cuánto nos cuesta leer y entender estos versículos, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos que saber que si no amamos a nuestros hermanos, no conocemos a Dios, dice la palabra de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿De qué principio está hablando? ¿De qué principio? Desde el principio de la creación, del principio que hemos conocido a Dios, desde el principio que hemos recibido a Cristo, desde el principio. Claro que sí. El Señor nos enseña a amar a nuestros hermanos. Así que, hermanos, es una palabra muy linda para compartir en esta tarde. Quería compartirlas con ustedes, con la iglesia, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. Apartados de Dios, nada podemos hacer. Si estamos infringiendo la ley, dice, abogado tenemos también, que Él nos va a defender. Pero si estamos infringiendo la ley, porque hemos cometido pecado, porque el pecado es infracción a la ley. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos, que en esta tarde nosotros podamos reflexionar? Tal vez hemos cometido errores en la vida, tal vez hemos infringido la ley, las leyes naturales, pero cuidado, hermanos, cuando infringimos la ley espiritual. Cuidado, estemos atentos, hermanos, porque como dijo Eva, y ayer lo enseñaba, el diablo le dijo, ¿veis? Coman, no van a morir. Les mintió, y muchos están llenos de mentiras. Han recibido mentiras en sus vidas cristianas, han recibido enseñanzas así de esta manera. ¿Ves que no pasa nada? No pasa nada. ¿Podemos mentir? Claro. No, ¿ves que no pasa nada? No vamos a morir, como lo dijo Eva, pero fue una ley espiritual que rompieron Adán y Eva, los dos incluso, porque eran uno. Dice que rompieron esta ley natural, esta ley espiritual, y poco a poco fueron muriendo. Apartados de Dios, nada podés hacer. Así que, hermanos, en esta tarde, qué bueno es poder reflexionar en esta hermosa palabra. El versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce. Amén. Tiene que decir usted ahora, diga amén. El mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no estamos en este mundo. Pero ¿qué hacemos para que el mundo conozca a Cristo a través de nuestras vidas? Esa es la pregunta, la reflexión de hoy. Amén. ¿Qué le parece si juntos podemos hacer una pequeña oración desde este lugar? Mire, precioso lugar. Yo voy a dar la vuelta a la cámara ahora. A ver si la puedo dar, no creo, pero bueno. Estamos aquí en la plaza de Maggiore, compartiendo esta breve reflexión. Aquí, donde muy pronto haremos tal vez una campaña donde vamos a proclamar al Hijo de Dios, a Cristo. Amén. Hagamos una oración, ¿les parece? Por todas aquellas personas que necesitan a Cristo, que tienen que ver a Cristo a través de nuestras vidas. ¿Les parece? Hay mucha gente que mire, acá en la plaza, y oramos por toda esta gente. Amén. Amado Dios, te doy gracias, Señor, en esta tarde, por tu gran amor y tu gran misericordia. Mira estos jóvenes, estos niños, estos padres de familia, Señor, estas familias jugando, correteando con sus hijos aquí en la plaza. Señor, personas que no tienen esperanza, como la esperanza que tenemos nosotros de ser, Señor, como tú lo quieres que seamos. Señor, un cuerpo glorificado. Señor, que vamos, cuando venga tu venida, tu segunda venida a esta tierra, seremos transformados, Padre. Yo te pido y te ruego por estas tierras, Señor, en esta tarde, por estos lugares, Señor, por estos lugares de esparcimiento de la gente, del barrio, Señor, que puedan conocer a Cristo, Padre, que puedan recibir al Salvador en esta tarde. Señor amado, alcánzalos con tu amor y con tu misericordia en esta tarde. Que sea la voz de tu Espíritu que empiece a recorrer en estas calles, Señor, en cada familia, en cada hogar, Señor. Que tu palabra alcance a cada matrimonio, Señor, a cada familia en esta tarde, a cada joven, a cada niño, Señor. Yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me das
de poder proclamar el Evangelio en este barrio, donde tú nos has puesto, esta visión, Señor, donde tú nos has entregado este lugar, Señor, para proclamar a Cristo en esta tarde. Gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos. Muchas bendiciones. Tenía un deseo enorme de poder hacerlo desde el barrio, desde esta plaza, de la plazoleta del barrio Maggiore, y queremos pronto hacer una campaña aquí en este lugar. Si nos permite el Señor, estamos orando para que pronto podamos juntos proclamar el Evangelio desde este lugar. Así que Dios los bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus hogares. Amén.